Perfecto. Oh, permítame un segundito, doctor. Eh, Ok, vamos a comenzar hablando sobre dos aspectos muy importantes, lo que es en la práctica del asistente médico, que son lo de la ley médica y lo que es la parte de control de infecciones. Voy a empezar con lo de que es la ley, lo que es conocido como HIPAA, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver qué es HIPAA. Básicamente es no podemos decir que es una ley, pero son un grupo de guías que se aplican para la protección de la información de salud de los pacientes, ¿verdad? Básicamente, el, lo de la HIPAA tiene dos componentes. Uno es lo que son los seguros y la otra parte es el cuidado de la información de salud, ¿verdad? Es un grupo de guías que se aplican a nivel nacional en todos los Estados Unidos para que el individuo tenga control sobre su información de la salud y también las instituciones que trabajan con información de salud de pacientes las protejan. Básicamente es una ley de privacidad que se aplica, ¿verdad? En varias formas, ya sean estas electrónicas, que actualmente se utiliza mucho, escritas o transmisión de la información a través de vía teléfono o comunicación frente a frente con alguien oral. Entonces, eso es lo que es la HIPAA. Entonces, el Centro de Medicare y Medicaid, el servicio de Medicaid y Medicare, es una división del Servicio de Salud del Departamento de Salud de los Estados Unidos y de Servicios Humanos, y ellos son los responsables básicamente de la regulación de algunas leyes, ¿verdad? Que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver los derechos de los pacientes como componente inicial de lo que es la HIPAA, ¿verdad? Básicamente, dijimos que el derecho del paciente es controlar su información y el derecho también de que su información sea protegida. Todo esto con el propósito de aumentar la confianza que tienen los pacientes en el sistema de salud actual. La confidencialidad de los pacientes es un principio ético que se debe de aplicar en todos los días y ser observado de manera continua por los asistentes médicos o cualquier persona que trabaje con pacientes, que son enfermeras, nurse practitioner, physician assistant, doctores, y ahí aplican también algunos áreas que están colaterales, digamos, terapia física, todo el que tiene acceso a información de salud de un paciente, diagnósticos o tratamientos, le aplica lo que es la HIPAA. Entonces, el derecho al paciente lo define la ley, ¿verdad? De cada estado o cada institución donde él llega a solicitar un servicio. Entonces, esto se conoce como la Carta del Derecho del Paciente. En inglés sería Patient Bill of Rights. Entonces, los Patient Bill of Rights se refiere a eso, ¿verdad? Básicamente son derechos del consumidor, ¿verdad? El paciente a veces se ve como un consumidor de un servicio, en este caso, un servicio de salud. Entonces, eh, ya lleva mucho tiempo en general lo que es el sistema de HIPAA desde mediados del 1990 por ahí. Entonces, la Carta de Derechos de los Pacientes podría variar de estado a estado, pero esa variación que les menciono es bien mínima. Casi el cuerpo de los derechos se mantiene casi igual en todos los Estados Unidos. Entonces, así, ahí pues que los asistentes médicos y cualquier empleado en el rama médica debe proteger el derecho del paciente, ¿verdad? Entonces, actualmente los pacientes participan activamente en el cuidado de su propia salud. Ya no son tan pasivos como lo eran antes, que el paciente básicamente casi que recibía órdenes y cualquier cosa decía que sí, o le daba temor a dudar de una oferta de tratamiento. Actualmente el paciente tiene un poquito más de oportunidad de preguntar, de solicitar si hay opciones, A, B, C, y en algún momento su derecho también le dice que puede decir no, ¿verdad? Si él quisiera. Claro,
Cuando dice no, él asume la responsabilidad de la negación a recibir un servicio que se le ha propuesto desde el punto de vista médico. Vamos a ver entonces la confidencialidad, dijimos, de la información del paciente, que es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Esto aplica en todos los Estados Unidos, de norte a sur, de este a oeste, y en territorios americanos. ¿Desde cuándo más o menos estamos haciendo esto? Tal vez no nosotros, sino que los que nos anteceden a nosotros. 1996 es que se empezó a aplicar y desarrollar esto de lo que es la HIPAA, ¿verdad? Para asegurar la confidencialidad en el récord médico, especialmente ahora, ya en el tiempo de la computadora, que es más flexible cómo mandamos información y es un poquito más rápido la obtención de datos de otras entidades, ¿verdad? Entonces, las reglas de privacidad requieren que todas las instituciones provean al paciente ese tipo de protección de su práctica y en el día a día. Entonces, algunas de las reglas de seguridad que se usan, por ejemplo, son la utilización de passwords o palabras claves que utilizamos para abrir nuestra sesión en un computador o una laptop. Pero estas tienen que ser difíciles, no tienen que ser fáciles de adivinar de alguien, ya que instrumentos electrónicos que utilizamos, ya sean iPads o laptops, o computadoras de mesa, nos acceden a un sinfín de información de salud no de uno, sino que de cientos o miles de pacientes que nuestra institución puede tener acceso, ¿verdad? Cuando uno entra a un sistema de nube de un hospital o de una clínica, esas nubes de servidores podría acceder usted a 5.000, 6.000 nombres distintos de pacientes que están recibiendo atención actual o ya son cuadros que no están activos, pero uno puede tener acceso a ellos, ¿verdad? Entonces, si trabajamos con información de salud, debemos de ser muy cuidadosos con nuestras passwords. Si alguna persona está cerca de una recepción que puede ser visible para otros pacientes, es importante que nuestro computador se posicione de una manera que no revele información de los pacientes a los que están atrás de nosotros o que pasan en ese momento cerca de nosotros. O sea, cualquier información dada por un paciente a un personal de salud no puede ser compartida, ya que se considera comunicación privilegiada. Entonces, HIPAA sí permite al paciente tener cierto control o un control completo de su expediente médico. Entonces le da también la facilidad del paciente de hacer algunas decisiones educadas y también pone algunos límites en cómo la información de los pacientes se puede compartir. Y esto es bien estricto y bien conciso, es bien puntual cómo se puede compartir. Entonces, conocer las prácticas de privacidad es importante ya que asumimos un gran compromiso cuando leemos información de pacientes, ¿verdad? Debemos de entender que el proveedor debe de mantener la información privada. Entonces, ¿qué es lo que los médicos y los planes de salud también aplican de HIPAA? Pues básicamente es, otra vez les digo, proteger a la información del paciente, ¿verdad? El derecho a su intimidad. Si bien es cierto, los diagnósticos a veces no son tan eh, severos, ¿verdad? No tan malos diagnósticos, pero nadie tiene el derecho de saber el diagnóstico de una persona que no somos nosotros ni o algún familiar cercano a nosotros. Entonces, el derecho a una persona a mantener su diagnóstico y su propiedad, pues en este caso los tratamientos son propiedad de alguien alejada del escrutinio público, eso es importante, ¿verdad? Entonces, debemos de tratar de protegérselos. Ahí les muestro lo que son los derechos de los pacientes, que son definidos por los estados o por las instituciones. Estos derechos muchas veces se comparten con los pacientes en las áreas de espera. Se colocan algunos brochures o algunos pósteres donde se le informa al paciente cómo se podría usar su información para el tratamiento, para gestión de pagos, para obtener alguna opción de cuidado de salud.
y en qué momento podría alguien perder ese derecho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien es privado de libertad, que va a una cárcel, cuando por ley del juez o una corte se pide una información, pierde su derecho. Pero muchas veces el derecho del paciente, por ejemplo, ¿cuáles son? Uno de ellos se lo voy a decir, es como tener copias de su expediente, el derecho a saber su diagnóstico, su médico tratante, sus opciones de tratamiento. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación. La clínica donde el paciente llega también le va a hacer llegar al paciente en su primera consulta una hoja de que le dice que le dio una copia de los derechos que tiene él para en esa clínica, ¿verdad? Y que también cuando se ha habido un cambio en esta lista de derechos, se le va a informar y se le va a actualizar con una copia nueva. El paciente firma y pone la fecha como de enterado y ya queda una copia en su expediente y una copia se le entrega a él en forma escrita. Vamos a ver entonces ahora lo que son los derechos que el paciente tiene, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente en un hospital X podría tener los siguientes derechos y son todos consistentes con la ley del estado donde está el hospital o la clínica. Por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación, discriminación a su raza, color de piel, religión, género, origen de nación, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, si es un paciente que tiene alguna eh, discapacidad o disability, o cualquiera sea la fuente de ingreso que tenga o la fuente de pago que tenga, ¿verdad? Entonces, también tiene derecho a ser informado del nombre y posición de su doctor que está viendo su caso. También tiene derecho a recibir información para dar consentimiento de un tratamiento. El consentimiento es voluntario. El paciente lo da en forma voluntaria. Una vez toda la información de riesgos, beneficios de un procedimiento o tratamiento médico sean informados a él, ¿verdad? Y el paciente al final firma una hoja de consentimiento informado. También tiene el derecho a recibir tratamiento si lo desea y también tiene derecho a decir no, si así es su intención, ¿verdad? Si él dice que no, puede firmar una hoja donde dice que no autoriza. También tiene derecho a quien lo llega a visitar, imagínense. ¿Verdad? Si un paciente no quiere que un miembro de su familia llegue a verlo, puede decirlo también. También puede sugerir que su estancia en un hospital X sea confidencial y toda información sea también no ocultada, pero no compartida, ¿verdad? Con personas que no estén en su lista de personas que pueden recibir la información. También puede recibir una información escrita o una copia de un expediente sin cargo económico, pero algunas circunstancias podría ser que una institución le cobre, pero tiene que ser un cobro acorde al valor nominal de una copia, pues por ejemplo que sea 5 centavos por hoja o por decir algo, ¿no? También tiene derecho a quejarse sin miedo a represalias acerca de su cuidado o servicio que esté obteniendo en ese momento. También tiene derecho a decir si quiere que lo resuciten, si presentase algún paro cardíaco. Algunos pacientes ya de antemano lo han dicho no resucitar, entonces ya queda el expediente escrito que no resucitar, ¿verdad? Si presentar un paro, el médico ya sabe que ahí el paciente dice no resucitar y aunque esté ahí su esposa, sus hijos y ellos como que pongan presión en el médico, no, ¿por qué no le dan las maniobras a mi papá, a mi esposo? Si está escrito y el paciente lo dijo antes, bajo su uso claro de su mente y todo, es una orden que se respeta, ¿verdad? También tiene derecho a recibir manejo del dolor, ¿verdad? Que es ustedes saben que el dolor ahora podría ser un poco subjetivo, pero para el paciente es real. Entonces el manejo del dolor tiene que ser en tiempo, recibirlo de manera rápida
y el dolor reportado por el paciente se le cree, ¿verdad? No, no voy a poner yo en duda si alguien me dice que tiene dolor 9 de 10 y yo le puedo decir, no, pero si usted no se ve con dolor, actualmente lo que dice el paciente es el dolor que él expresa, ¿verdad? Y se tiene que respetar. También podría el paciente dar alguna información en avanzada. Más que todo, por ejemplo, aquí él podría ser sujeto a decir que puede dar lo que se conoce como un regalo anatómico. Son básicamente documentar el deseo a través de él o de un proxy que quiere ser donante de un órgano. Por ejemplo, él puede decir, yo quiero donar mis órganos, corazón, pulmones, lo que sea, previamente, ¿verdad? Previamente. También tiene que entender el derecho que está dando. Muchos pacientes también por cuestiones de idioma no van a entender algunos tratamientos o explicaciones. Entonces el derecho a tener un intérprete médico hay que hacérselo saber a él, ¿verdad? Usted tiene derecho a tener un intérprete médico. No es lo mismo que me traduzca mi hijo, mi sobrino, mi nieto o lo que sea. Muchas veces el lenguaje médico podría no entenderse. A pesar de que el hijo de un paciente sea nacido en inglés o hable otro cualquier idioma, muchos términos médicos no tienen nada que ver con el castellano o el hebreo o el chino, lo que sea que el paciente pueda hablar, sino que para eso ya están entrenados los traductores médicos, ¿verdad? Ese es su trabajo, interpretar el lenguaje médico del paciente a un lenguaje más entendible por los pacientes. Ahora bien, también ahí les dejo una notita que dice lo que se conoce como un deseo de vida, ¿verdad? Algunos lo conocen como el testamento o algo el paciente deja documentado un deseo expreso que en caso de una enfermedad terminal o que él ya no puede expresar su deseo de forma verbal, ya está de antemano en avanzada compartido con el expediente médico, ¿no? Y ahí se lee. Ahora avancemos un poquito en lo que es la HIPAA. Hay que conocer un poco de las intervenciones que tienen los asistentes médicos. Una de ellos es obtener el consentimiento informado, ¿verdad? Otra es hacer el triage o una separación de pacientes en base a prioridades de tratamiento, ya sea por el teléfono o cara a cara, ¿verdad? Vamos a ver lo que son los consentimientos informados, de acuerdo a la ley. Entonces, cuando hablamos de consentimiento informado, vamos a ver que son tres tipos. ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el consentimiento implícito, que es bien sencillo, ¿verdad? Cuando yo expreso interés en una clínica y hago una cita, ya sea por teléfono o en persona, ya le estoy como haciendo un consentimiento explícito que quiero llegar, ¿verdad? Estos son tres tipos de consentimiento de acuerdo a la ley médica. Luego, el consentimiento expreso es aquel que yo lo digo de forma verbal cuando apruebo algo, ¿verdad? Que alguien me puede decir, ¿le puedo tomar la presión arterial? ¿Está usted de acuerdo? Sí. Ese es un consentimiento expreso, ¿verdad? Yo lo digo de forma verbal. Pero recuérdense que lo que les dije la otra vez, lo escrito es lo más formal. Entonces es el consentimiento informado, ¿verdad? Involucra el paciente conocer qué va a recibir, las opciones, ¿verdad? El riesgo involucrado, por qué lo recibe, el propósito del tratamiento, si hay alguna alternativa de tratamiento o si la alternativa también tiene un riesgo y qué tipo de riesgo o qué porcentaje de riesgo en comparación a la opción A, B. Y el paciente, ya sabiendo esos riesgos y beneficios, él puede decir sí o puede decir no, ¿verdad? Al final, el paciente va a firmar el consentimiento informado en forma voluntaria. Entonces, todo profesional médico debe asegurarse que su paciente atiende y da un procedimiento informado para cada procedimiento. No es un procedimiento genérico que aplica a 10 intervenciones distintas, ¿verdad? Es por todo procedimiento individual que se hace uno, ¿verdad? En la mayoría de pacientes,
en la mayoría de circunstancias, perdón, el paciente va a tener el derecho a tener esa explicación del procedimiento médico antes de que se le realice. Si el paciente fuese un menor de edad, entonces será su padre o el guardián o la persona encargada de él el que proveerá el consentimiento informado de su parte, ¿verdad? Entonces, los flebotomistas, recuérdense, también deben de asegurarse y tener siempre en mente que el paciente tiene el derecho a decir que no, ¿verdad? En último minuto, en último segundo. Entonces, no olvidemos eso, que la venopunción no es una obligación de nadie, ¿verdad? Él puede decir que no en cualquier instante, o una inyección que se le va a aplicar, puede decir que no, ¿verdad? Ahora, vamos a ver entonces esta otra información que la vemos muy frecuente, que el PHI. Entonces uno dice, ¿pero qué es el PHI, verdad? Entonces, ¿cómo el PHI se entiende y cómo lo utiliza la institución, ¿verdad? ¿Qué derechos tiene el paciente en base a su PHI? Básicamente, el PHI es lo que se conoce como información personal de salud y incluye cualquier información que pueda identificar en forma particular a un paciente, ya sea por información actual, ¿verdad? Futura o pasada. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, su nombre completo, su domicilio, podría ser, ¿verdad? Que alguien, su domicilio es su seguro social, su correo electrónico, su número de récord médico, su número de beneficiario del seguro médico, a cualquier identificador de un vehículo podría identificarlo a él, cualquier identificador biométrico, fotografías de rostro entero o parcial que muestren alguna identificación de ese paciente, como podría ser un tatuaje, un brazo o algo así, ¿verdad? Ese es un PHI. O cualquier identificación numérica que sea característica para él o para o un código que él tenga, un PIN o algo. También incluyen condiciones de salud mental, físicas, tratamientos recibidos, pagos por tratamiento, son PHI, o la información que usted encuentre en forma escrita, se la transmitan verbal o que esté en forma electrónica. Todo eso es un PHI, ¿verdad? Entonces es obligación de nosotros proteger esos PHI. Ahí les pongo en amarillito lo que son, ¿verdad? Protección, hay que tratar de proteger cualquier información de pacientes, pasada, futura, presente, condiciones, desenlaces que han tenido, tratamientos exitosos, tratamientos fallidos, planes de cuidado o lo que se conoce como factura, ¿verdad? Billing statements, facturas. También recuérdense que el PHI puede ser electrónico, la información electrónica también se debe proteger, se tiene que encriptar para que no sea fácilmente leída o interceptada. Ahí incluyen sistemas de cobranzas vía electrónicas, ¿ya? Transmisión de récords médicos electrónicos. Todos los récords médicos electrónicos tienen que ser encriptados de principio a fin. Entonces, cualquier caso que maneje lo que se conoce como el case manager, ¿verdad? Que es el manejador de casos de pacientes. Su laptop tiene que estar protegida con una buena clave, como les dije, y su información que transmita tiene que ser encriptada. ¿Por qué es esto? Hemos visto que la información se intercambia en el día a día, bien dinámica, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en algunos casos de pacientes que van de la clínica al hospital, del hospital a la clínica, de la clínica de nosotros a otro médico primario, del médico primario a un médico especialista, del médico de nosotros a un centro comunitario, del centro comunitario a un especialista. Y así, ¿verdad? Puede ser que se vaya de arriba para abajo, a la izquierda, a la derecha y así. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Bueno, lo importante es que cada quien ponga de su parte y proteja su información. Toda información que es confidencial sobre una mesa o escritorio tiene que estar protegida con una cartulina que no se pueda leer. Y si es posible, hay que ponerle a esa cartulina
el logo que diga confidencial para que cualquier persona que tenga información expuesta podría poner esa cartulina sobre esa información y cubrirla, ¿va? Y no se pueda leer. Cámaras que se utilicen para tomar fotografías de heridas, de úlceras o alguna parte del cuerpo de un paciente que se quiera documentar en su expediente, tiene que también protegerse esa cámara, ¿verdad? No dejarla en cualquier sitio, ya que tiene información importante del paciente, que son fotos, y las fotos una vez se ocuparon o se bajaron hacia la computadora para el expediente, se tienen que borrar inmediatamente, ¿verdad? Se tienen que borrar. Ahora, ¿qué pasa si alguna información sin querer se comparte, ¿verdad? Eso puede también pasar. Recuérdense que los récords electrónicos podrían enviarse de forma accidental y puede pasar. Acuérdense que los errores son de humanos, dicen, ¿verdad? Entonces, también nadie está a prueba de un error. Podría ser que alguien, por poner un correo, puso otro, que se llaman igual, pues. Eh, yo una vez recibí un correo que decía Juan, pero era otro, ¿verdad? Y después le pregunté a, a un compañero de trabajo que por qué me había mandado ese correo. Me dice, oh, no, no, era Juan y me dijo el otro apellido, pero yo ya lo había recibido. No era información de un paciente, sino que era información estadística, pero no me la mandaba a mí, sino que a otro. Esa pudo haber sido una información con información de un paciente. Actualmente los correos que llevan información de paciente están encriptados, uno, y dos, tienen al final un mensaje de advertencia, ¿verdad? Donde le dicen a la persona que pueda recibirlo de forma accidental que si el recibimiento de ese mensaje fue por error, que por favor avise al que envió esa información, se lo envíe de regreso y borre ese correo de forma inmediata, y ya que está protegido por la ley, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿verdad? Entonces son lo que se llama eh, enviar algo por error, pues. Lo que ahí dice, ahí en la diapositiva dice, ¿verdad? Incidental disclosure, que se libere algo de forma incidental, sin intención. Entonces, no olvidemos mantener entonces nuestros equipos electrónicos que tengan información protegida, seguros, con buenas passwords, buenas palabras claves, que solamente nosotros como individuos que tenemos acceso a esa computadora podamos ponerles y descifrarlos. Toda la información tiene que ser encriptada para ser leída por otra persona es el que debe de recibirla. Entonces, eh, esa es nuestra intención, ¿verdad? Los asistentes médicos, cualquier trabajador de la salud debe notificar a una autoridad apropiada si una información se cree que fue violentada, pues tiene que informar, ¿verdad? No guardarse el secreto y mejor me cuento que yo lo mandé mal porque me van a llamar la atención. No, ¿verdad? No es el procedimiento así. Si alguien tiene la duda de que puede una información del paciente haberse compartido de forma accidental, porque envió un fax donde no es decirlo a su superior inmediato, y hay comités internos que manejan esos errores, ¿verdad? Para tratar de, a lo más posible, que no se disemine mucho y enmendar el error, ¿verdad? Así sucedió. Entonces, eso es así. No olvidemos también que las conversaciones confidenciales entre dos proveedores tienen que ser eso, ¿verdad? Confidenciales y no hacerlas en lugares públicos o semi privados. Entonces, ya que alguien nos puede oír, nos puede leer un documento y personas no autorizadas que caminen cerca de nosotros o de nuestros equipos médicos que tienen acceso a información pueden ver nombres, pueden ver la pantalla y también otra cosa es que cuando médicos conversan con pacientes, no necesariamente entre dos médicos, sino que médico-paciente, pero en un lugar semi privado. Entonces, eso ojo ahí, ¿verdad? No olvidemos también que los elevadores son los lugares con más comúnmente se violenta información de pacientes, como pueden ver ahí la fotografía de la derecha, al fondo de la derecha. Ven a dos personas con gabachas blancas conversando y viendo un expediente médico frente a una señorita que no sabe quién es, ¿verdad? Pero se está ella escuchando todo, pues que entonces ojo ahí, ¿verdad? Elevadores, cafeterías, parqueos, áreas de espera de farmacias,
podría ser que una información se pueda escapar ahí. PHI que no se protegió, no se previno, que se escuchara y puede resultar como una liberación de información a una persona que no tenía nada que ver, ¿verdad? Entonces acá el staff del cuidado de la salud debe de coordinar siempre el cuidado de los pacientes en la estación de enfermería, si es posible, estarse ahí, no hablar en voz muy alta o en lugares centralizados adentro de una oficina donde se va a conversar con un tono de voz y un volumen adecuado, información de los pacientes, ¿verdad? Con ventanas cerradas, esas ventanas corredizas hay que cerrarlas. Áreas de farmacia también, los farmacéuticos que estén atendiendo llamadas tienen que alejarse de las ventanas, cerrarlas, ya que se está mencionando nombres o medicamentos que podrían escuchar las personas que estén cerca de nosotros. Entonces, no olvidemos eso. Puntos a recordar acá. Los récords médicos deben de colocarse, dijimos, hacia abajo, ¿verdad? Con los nombres que no se puedan leer, cuando personas caminen cerca de nosotros. El asistente médico, cuando llame a alguien en el área de espera, recuérdense siempre tiene que utilizar su primer nombre, ¿verdad? Excepto que la persona haya otro que se llame igual, ¿verdad? Y puede pasar, ¿verdad? Que pues, alguien puede llamar a alguien y hayan dos que se llamen igual y se van a parar dos. Y si yo ya más o menos sé de quién estoy queriendo llamar, puedo utilizar su segundo nombre, pero no su apellido, ¿verdad? Entonces ya lo llamo con el otro nombre o ya lo llamo con una vista directa hacia él y le digo, no, ¿verdad? Él. Y ya el otro sabe que no es él y ya se sienta. Porque podría suceder, ¿verdad? Que yo llamo a uno y se separan dos. Entonces, para evitar esas situaciones, ¿verdad? Entonces acá siempre, ojo, ¿verdad? Siempre eh, hay que estar pendiente dónde estamos, quién está a nuestro alrededor, qué información podría ser vista o escuchada, cómo puedo minimizar que de forma accidental soltar información de otro paciente. Recuérdense también que debemos de asegurar que la PHI que voy a utilizar es la más mínima necesaria para lo que yo quiero, ¿verdad? Con el propósito que yo la quiero usar, ¿verdad? No dar más información que no se esté preguntando. Eso se hace con el propósito de proveer información segura, efectiva y eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, estudiantes de enfermería, asistentes médicos nuevos, siempre que estemos con documentos de paciente o récord médico, no veamos cosas por curiosidad, ¿verdad? El acceso a la información solo tiene que ser a porciones del récord médico que sea necesario para realizar nuestro trabajo como asistentes médicos o profesionales de la salud. No andar curioseando más, ¿verdad? Lo esencial necesario para que el acceso al PHI sea lo más cuidadoso posible y no diseminar información que no queríamos que se diseminara. Aquí les pongo yo un casito para que lo veamos así de forma conjunta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les digo acá que ustedes son asistentes médicos que están trabajando en un hospital o una clínica de cuidado de largo término de pacientes y ustedes están en un área de la cafetería. Cuando usted escucha que dos empleados que trabajan en el área de limpieza empiezan a hablar acerca de que tuvieron acceso a ver un récord médico de un vecino que de un sistema en línea. Ahí están hablando ellos que compartían, mira, el diagnóstico del señor X. Y yo estoy cerca de una mesa ahí y logro escuchar eso, ¿verdad? Yo estoy sabedor, como ahora ustedes ya están sabedores, que el acceso a la información de salud o el PHI debe ser limitado para solo aquellos que necesitan saberlo por el propósito de un pago, de un tratamiento médico o de una situación de cuidado de la salud. Entonces digo yo, ¿por qué dos personas de la limpieza están hablando acerca de un récord médico, ¿no? Entonces, como asistente médico, usted entiende, después de haber recibido el entrenamiento de HIPAA, que solo personal autorizado tiene acceso
al uso de la información mínima necesaria para hacer la función que le compete, ¿verdad? Entonces usted está asombrado que dos personas del área de limpieza, ¿cómo llegaron a acceder a información de un paciente? ¿Cómo? Entonces usted se pregunta, ¿cómo puedo yo confrontar a estas dos personas para enseñarles la lección o una lección de privacidad? ¿Verdad? ¿Cómo cree usted? Me voy a parar, irme donde ellos y les digo, ¿qué? ¿Verdad? Lo más importante acá es saber que ya las compañías tienen personas que se encargan de hacer esto, ¿verdad? No es mi trabajo, pero sí mi trabajo es reportarlo. Tengo que reportar el incidente a la persona encargada de HIPAA en la compañía, ¿verdad? Eso es lo mejor, esa es la mejor opción, ¿verdad? Contactar al oficial de privacidad de HIPAA en la compañía y será él que el que discuta la situación con estas dos personas o con el administrador de ellos, ¿verdad? El gerente o el manager del departamento de limpieza. Y el propósito aquí es no encontrar culpables, sino que encontrar debilidades, ¿verdad? Que puede ser cómo fue que se puso vulnerable la información de salud a personas que no deberían tener acceso a ella, pero por alguna razón tuvieron. Entonces, esa es la mejor forma, no confrontarlos tratando de darles una lección de HIPAA, ¿verdad? Sino que reportarlo al área competente para que ellos sean los encargados de seguir el caso. Ese yo les puse esta situación para que vean más o menos qué puede suceder y no está uno exento de escuchar algo como este ejemplo que les estoy dando. Entonces, las reglas de seguridad, dice, ya delimitan cuál puede ser una violación a las guías estándares, ¿verdad? Entonces, ellos serán los encargados de encontrar cómo estas personas encontraron acceso a la parte electrónica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se violentaron palabras clave, utilizaron un username que no debía, la palabra cable de alguien está muy débil, entonces se dará el papel de los agentes de seguridad de HIPAA internos de detectar la debilidad. Bueno, entonces, esto era más o menos lo que les quería compartir de HIPAA. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, porque son cosas generales, pero quería compartir lo más importante sobre el cuidado de la información de los pacientes, ¿verdad? De la información protegida, pues, PHI. Quiero hacer una pregunta. Sí, 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 en cuanto al sistema de redes, cuando un paciente es transferido de un hospital a un centro primario o viceversa, sí. eh, y los especialistas requieren alguna información importante o solicitan su récord médico. Ujú. En este caso, las informaciones que están ahí en confidencial, muy aseguradas, pasan por completo a los centros a los centros clínicos, todo o sea, no hay una reserva de información del paciente que los centros se queden con ella o se tiene que pasar toda la información basado en lo PHI. Dice que muy buena pregunta. La persona, vamos a usar el ejemplo que usted me está poniendo. Ella salió de un hospital y la mandan a un centro primario, me dijo, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? exacto. Digamos que el hospital le vamos a poner la letra A y el centro primario donde va es la letra B. Vale. Sí, Ahora la letra B le está solicitando a la A, al hospital, que le mande el récord completo porque el paciente ya va a ser paciente de ellos. Vale. exacto. Vale, aquí te doy una cosa. El hospital, antes de mandar cualquier cosa,
Porque acuérdense que el dueño de la información es el paciente, no el hospital. Es el paciente, El paciente, exacto, el sí. hospital solamente la está como salvaguardando. Sí, Entonces, el paciente tiene que llenar una hoja que se llama autorización de liberación de información médica ok. a la clínica primaria. Ella tiene que llenar ahí, ¿verdad? Donde dice, yo, su nombre, autorizo a la clínica B Ujú, para que solicite mi expediente médico en las siguientes sí, áreas. Entonces, recuerden que el expediente médico puede ser 100 hojas. sí, Y ahí sí, está el ingreso, la cirugía, el tratamiento médico, atención de reportes de laboratorio. Entonces el paciente, hay una lista de que el paciente puede ir como checklist. Él dice ingreso, laboratorios, radiológico. Él pone de los 10 tipos de información que tiene el hospital, ok, marca solo tres, digamos. Entonces, ya, ya la clínica le manda por fax al hospital. El hospital recibe la información que el paciente autoriza que se mande solamente 3 áreas de 10 que están en su poder. Entonces, perfecto. ellos solamente van a enviar esas 3 que el paciente autorizó, porque acuérdense que es lo mínimo necesario para el tratamiento. Ok, Pero él no ok, quiere que le liberen otras cosas, ¿verdad? Solamente dice sí, 3. Entonces, nunca ustedes envíen información si están en una clínica de áreas que no les ha autorizado el paciente. Siempre ustedes digan, cuando alguien les hable, ¿me podría enviar, por favor, la hoja de liberación de información que el paciente ya le firmó? ujú, Entonces ellos le van a decir, ah, sí, ya se la voy a enviar. Entonces, una vez usted la recibió, revisa la hoja y ve que el paciente que marcó, si él ok, marcó solamente 5 de los 10 áreas que pueden enviar ellos. Entonces, usted dice, el paciente quiere que enviemos sus últimos laboratorios, su reporte de radiología, su última visita y ya, solamente eso. Así ustedes perfecto. se quitan del problema de que el paciente va a decir, ¿por qué le mandaron mi expediente de 100 páginas al otro si solamente necesitaban saber que yo tenía la hemoglobina A1C de 7, ¿verdad? Ok, sí, Ajá, sí. entonces eso es así, sí, Perfecto, gracias. sí, a la onda. Vamos a, vamos a ver ahora lo que es lo del, vamos a hablar ahora lo que es el OSHA, ¿ok? Para ver lo de la OSHA. Bueno, entonces, ¿pueden ver la pantalla? Sí, de OSHA. Sí, se puede ver, Sí, profesor. ok. Sí, cómo no. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la OSHA, el control